Estamos diciendo que la conferencia que a continuación vamos a desarrollar tiene por título Folclore y Folclorismo. Cuando me mandaron la invitación a mi correo electrónico y cuando vi ese título, más tarde hablé con el representante, bueno, con uno de los representantes de INECAREN, un colectivo al cual agradezco que me hayan invitado. Y yo le dije a él, ¿no?, que yo sí sé lo que es el folclore, pero que no entiendo eso de folclorismo, ¿no?, lo que es el folclorismo. El folclore musical, como todos sabemos, es la ciencia, es una ciencia social, porque las ciencias sociales no son únicamente la geografía y la historia, también el folclore musical es una ciencia auxiliar y se trata de la disciplina que estudia los cantos, los bailes y la música de los pueblos, pero no la música escrita, porque la música escrita se estudia en otras categorías, sino la música oral, que es la forma de música más antigua que ha conocido la humanidad. Y se trata de una auténtica joya cultural que todavía en Canarias se sigue manteniendo y que también hay que impulsar. Eso significa que nos encontramos a personas que a lo mejor no saben leer ni escribir, que no saben lo que es un pentagrama y hacen composiciones orales. Tocan el acordeón, tocan el violín, la guitarra, etcétera, etcétera, sin saber leer ni escribir, sin saber lo que es un pentagrama. Y ellos se llevan por unas pautas distintas a las que utiliza la música escrita. Porque, por ejemplo, en el mundo de la música escrita se dice vamos a afinar por sol, o por fa, o por mi. Sin embargo, en el capítulo de la música oral se dice vamos a afinar por el 1, o por el 5, o por el tendido, o por la zorra. Es, como les dije, ¿verdad?, una auténtica joya cultural que en Canarias se ha mantenido. Y yo siempre he opinado que esa forma de música, la música oral, la forma de música más antigua que ha conocido la humanidad, también debería enseñarse en las escuelas, y aquí en las escuelas de magisterio, y en las escuelas de música, y en el conservatorio. La persona con la que hablé me dijo que folclorismo es lo otro, si lo que no es folclore musical. A mí la aseveración me pareció esto bastante correcta, y ese es el título que al final decidimos para esta conferencia, ¿no? Folclore y folclorismo, ¿no? Folclore, lo que hemos dicho; el folclorismo, lo que no es folclore, ¿no? La cantidad de patujadas que con mucha frecuencia también suelen cometerse, ¿no? Y vemos a diario en un montón de eventos, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Decirles que a nosotros los canarios la historia nos ha condenado a ser ignorantes de nuestra propia realidad. Nos ha condenado a ignorar nuestra propia realidad. Hace unos cuantos días, en un medio de comunicación escrito de aquí de la isla de Tenerife, un soberanista, concretamente el día 13 de marzo, decía textualmente: buena parte de la juventud canaria desconoce su propia historia. Eso se dijo hace unos cuantos días, ¿no? Yo creo que se ha quedado un poco corto, porque no solo los jóvenes, gran parte de la juventud desconoce su propia historia, sino que eso también ocurre con los adultos, con las personas mayores. Y no desconocen únicamente la historia, sino también la geografía, hasta el punto de que en Canarias hay mucha gente que ni siquiera saben dónde viven. Y también desconocen la cultura tradicional de una forma radical, ¿no? Yo el primer día de clase a mis alumnos suelo preguntarle que cuántos géneros folclóricos conocen, y la mayor parte de ellos no suelen decir nada más que isa, folía y malagueña. Y cuando a continuación le planteamos que cuántos géneros folclóricos saben interpretar, casi ninguno, el 99%, el 95%, no sabe interpretar ni un solo género folclórico.
Y eso que han pasado por un montón de niveles de la enseñanza, por la infantil, por la primaria, por la secundaria, etcétera, etcétera. En ese mismo medio que antes mencionábamos, el diario El Día, tiempo más atrás, un líder independentista de nuestro archipiélago decía que el folclore musical apenas significa algo, ¿no? Que no significa nada, ¿no? Lo decía de ese modo. Y hace unos cuantos meses, un eurodiputado canario, en una cadena de televisión local, decía esto, ¿no? El folclore canario es muy bonito, pero no es representativo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿verdad?, qué afirmación. El folclore canario es muy bonito, pero no es representativo. Y yo, bueno, también puedo decir lo siguiente: ¿cómo se entiende que no sea representativa una cosa, una faceta que ha servido para dormir a los niños, para aligerar el peso del trabajo diario, para hacer más llevadera la emigración clandestina, para animar la fiesta, para acompañar a los difuntos, ¿no? Esos son rasgos característicos del folclore. Y yo pienso, ¿verdad?, que el folclore es una cuestión muy representativa, ¿no?, que debe representarnos con mucho orgullo. A tenor de esto, decir que muchas veces se habla sin saber y sin conocer, ¿no? Las cosas no se saben, no se conocen. Y yo sí puedo decirles que el hecho de estar aquí impartiendo esta comunicación, ¿no?, esta charla, pues lo avalan las siguientes cuestiones. En primer lugar, nosotros aquí en la universidad dirigimos la revista Tenique, que fue fundada el año 1993 y que no ha salido como se debiera porque no hay apoyo. Es muy complicado luchar en la universidad, sobre todo trabajar en la universidad por la cultura tradicional, la cultura de nuestros padres y abuelos, el legado que hemos heredado. Otra cosa es que, avalando mi presencia aquí, es que dirigimos el aula cultural de etnografía, que es una de las aulas culturales que existen en la universidad. El aula cultural de etnografía se fundó en el año 1995 y dirigimos el grupo folclórico de la Facultad de Educación, que ahora en mayo cumple 30 años trabajando de una forma consecutiva en un mundo tan convulso y tan complicado como es esto, la universidad, ¿no? Y esas son de las pocas ventanitas que tiene la cultura tradicional para iluminar el ambiente universitario. El aula cultural de etnografía y, por otra parte, el grupo folclórico de la Facultad de Educación. Y nuestro grupo, atiendan bien, el grupo folclórico de la Facultad de Educación es un grupo folclórico tradicional. El grupo folclórico tradicional significa que basamos nuestro trabajo en la investigación y que somos totalmente respetuosos con el legado que hemos recogido, ¿no? Basamos nuestro trabajo en la investigación y somos totalmente respetuosos con la tradición. Ese es el significado de un grupo folclórico tradicional, porque hay también otra clase de grupos. Están los grupos folclóricos recreativos, muy dados al caché y al escenario, ¿no? Lo primero que hacen es montar un caché, ¿no?, instalar un caché, un precio, y siempre pensando en el escenario, en la fama, en los viajes, en ir a televisión, etcétera, etcétera. Hay también orquestas folclóricas que han emergido en los últimos tiempos, caso por ejemplo de los sancochos, ¿no?, o de los sabandeños, auténticas orquestas folclóricas. Hay también parrandas tradicionales y hay también parrandas orquestales. El domingo pasado, no es que yo vea los programas canarios dedicados al folclore, prendimos el televisor y allí estaba una parranda, y la parranda tenía pentagramas, tenía un contrabajo, trompetas, una guitarra eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de parranda se parece muy poco a la parranda tradicional, a las parrandas que organizaban y promovían las personas mayores, ¿no? Y yo pienso que cada uno puede ser lo que quiera, ¿no? Cada uno tiene derecho a ser lo que quiera, pertenecer a un grupo folclórico recreativo, a una parranda orquestal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso sí es conveniente explicárselo a la gente, explicárselo al pueblo, ¿no? Lo que es cada uno, ¿no?, lo que es cada agrupación, y sobre todo explicarle a la gente
cuáles son las innovaciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Los cambios, por qué lo hemos hecho, ¿no? Y eso hay que realizarlo porque vamos a actuar delante de un pueblo, delante de un público que desconoce su propia realidad, ¿no? Si esas cosas no se explican, entonces la confusión aumenta de una forma bastante considerada. El folclore musical es parte de la historia de un pueblo, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que no se ha enterado, ¿no? Es parte de la historia de un pueblo. El folclore musical es consecuencia de su devenir histórico. Fuimos a América llevamos un montón de cosas y trajimos otras, ¿no? Y con el tiempo el folclore musical canario se ha enriquecido. El folclore musical es uno de los apartados más importantes y vitalistas de la cultura tradicional, del legado de nuestros padres y abuelos. Cultura tradicional que es también el apartado, el capítulo más marginado y desconocido del panorama cultural canario. Vamos a aproximarnos a lo que es el folclore musical a través de la hoja de anotaciones que se están proyectando ahí en la transparencia, ¿no? Esa hoja de anotaciones no la copiamos de ningún libro, sino que nosotros hace un montón de tiempo, hace bastante tiempo la elaboramos y ese fue el resultado. Son 7 anotaciones sobre el folclore musical de las Islas Canarias. La primera de ellas dice que el folclore musical canario, también atiendan bien, es uno de los más ricos y variados del mundo, ¿no? No son únicamente isas, forías y malagueñas, se conocen más de 100 géneros folclóricos y algunos de ellos tienen variantes. El caso de la isa, la folía, el sorondongo, el Santo Domingo, el tajaraste, etcétera, etcétera, tienen variantes. Y eso quiere decir que si nosotros a los géneros folclóricos en sí le añadimos las variantes y también los temas del folclore infantil, eso quiere decir que en Canarias hay más de 300 géneros folclóricos, lo que lo convierte en el folclore más rico del mundo. Y si tenemos en consideración la pequeñez de nuestro paisito y de la escasa población relativa que vive en las islas, eso significa que muy posiblemente el folclore musical del archipiélago canario es el folclore más rico del planeta. En el folclore musical canario se diferencian 3 etapas: la etapa del folclore de tambor, la del folclore de cuerda y la del folclore de migración. La etapa del folclore de tambor es la más antigua y ahí aparecen bueno, el tambor siempre marca el ritmo y a veces aparecen otros instrumentos musicales, los pitos, la flauta, las chácaras, las castañuelas, pero vuelve a incidir en eso, ¿no? Que siempre el tambor marca el ritmo. Géneros folclóricos de tambor son, por ejemplo, el baile del vivo de la Isla del Hierro, el conde de cabra de la Isla de La Palma, las coplas de Años Nuevos de la Isla de La Gomera, el tango jerreño de Tenerife, etcétera, etcétera. En el capítulo del folclore de cuerdas, por nombrar un género, ahí aparecen los villancicos, las seguidillas, la polca y otros. Y dentro del folclore de migración, que es el producto de las relaciones Canarias-América, principalmente con Venezuela y con la isla de Cuba, pues hay también temas como la chambelona, los caballos fufos, la caringa, el joropo, etcétera, etcétera. Los géneros folclóricos del archipiélago canario se pueden clasificar atendiendo a 2 criterios, que sería la tercera anotación, ¿no? En primer lugar, considerando su naturaleza. Y en cuanto a su naturaleza, podemos distinguir entre géneros folclóricos cantados, bailes y danza, teniendo en cuenta su naturaleza. Entre los géneros folclóricos cantados podríamos nombrar las coplas de la Virgen de la Peña, las coplas de la Purísima, las coplas de la Cofradía, el canto de la Meda, la canción del Palito, etc. En cuanto a los bailes, el sorondongo, la folía, la berlina, el joropo y muchísimos más. Hay mucha gente que confunde los bailes con las danzas y son cosas distintas, ¿no? Son cuestiones diferentes. Los bailes suelen ser géneros folclóricos de diversión. Por el contrario, las danzas revisten un carácter mucho más cultural. Están relacionadas con el culto a las creencias superiores y son propias de romerías, procesiones, etcétera, etcétera. El panorama dancístico del archipiélago canario es inmenso, ¿no? Es muy suculento y podemos establecer en cuanto a las danzas la siguiente matización.
Por un lado, danzas con elementos centrales. Eso quiere decir que los bailarines en una van agarrados a cintas, en otros a arcos, a varas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las danzas sin elementos centrales, que significa que los danzarines, los bailarines van sueltos, a veces tocando castañuelas, chácaras, etcétera, etcétera, ¿no? Danzas con elementos centrales y danzas sin elementos centrales. Y hay un distingo clarísimo, como hemos indicado, entre los bailes y las danzas. Y por otro lado, los géneros folclóricos también se pueden clasificar teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla. Y ahí aparecen géneros folclóricos relacionados con el trabajo, géneros folclóricos relacionados con la fiesta, y en tercer lugar, géneros folclóricos que tienen que ver con momentos importantes de la vida, con momentos trascendentales de la vida. Cuando uno trabaja, puede cantar lo que quiera, ¿no? Y la finalidad es aligerar el peso de la labor, ¿no? Hacerla más llevadera. Cantando se puede entonar una isa, un punto cubano, un romance, pero de todas maneras los géneros folclóricos más relacionados con el trabajo son precisamente los llamados cantares de trabajo, que en Canarias hay una riqueza algo fuera de serie, ¿no? Encontramos cantos de trabajo relacionados con la agricultura, con la recolección terrestre, con la ganadería, con la apicultura, con la pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una gran diversidad. Se siguen interpretando o se mantienen en la cabeza de la gente. Y se trata de unos géneros folclóricos muy antiguos. Se remontan, según algunos investigadores, entre ellos Lothar Siemen, a la época de los romanos, ¿no? Los cantos de trabajo. En la Isla del Hierro, los cantos de trabajo se nombran en gerundio. Se interpretan a palo seco, es decir, sin ningún tipo de instrumento musical. Y cada uno de ellos tiene una tonada diferente, acorde con la labor que se está desarrollando, ¿no? Que se está llevando a cabo, ¿no? La tonada difiere. Por ejemplo, la tonada de Moliendo, de la Isla del Hierro, que son unos cantares que en La Palma se llama Moríos del Molino, en La Gomera Trujanes, en otras partes simplemente así Cantos del Molino. La tonada de los Cantos del Molino, de Moliendo, la Isla del Hierro, es esta, ¿no? Muele, molinito, muele. Muele, molinito, muele la madre que te parió. Que el trabajo de un camello, que el trabajo de un camello quieren que lo haga yo. Y cuando se acababa de moler se decía seven, seven, que no es el seven inglés, sino que quiere decir sigan cebando al molino, sigan alimentando al molino, para que nunca nos falte el guafio, ¿no? Y la tonada de los Cantos del Molino es diferente, por ejemplo, a la tonada de Cogiendo Higo, que suena más o menos así. Ay, que solo estoy cogiendo higo, solo estoy en mi higuera, pero al tiempo de comerlo viene mi familia entera. Aram tirininini anan tirinininaina, aram tirininini aran tirinininaina. Géneros folclóricos relacionados con el trabajo. En segundo lugar, géneros folclóricos que tienen que ver con las fiestas. En Canarias, yo creo que, como en casi todos los países del mundo, hay tres clases de fiestas. Las fiestas familiares, que son fiestas íntimas, acuden una serie de personas próximas al anfitrión, una boda, un bautizo, la muerte del cochino, la mecida de la leche, la pela del ganado. En segundo lugar, las fiestas locales propias de los pueblos, y ahí aparecen las fiestas patronales en honor de los patrones de la comunidad, y luego otras fiestas que, por ejemplo, se hacen por los carnavales, las fiestas de la Cruz de Mayo, las fiestas de San Juan, las fiestas de los santos, las fiestas de Navidad, etcétera, etcétera. Y después están las fiestas insulares o mayores, en las cuales la concurrencia es muy superior, e incluso suelen venir personas que se encuentran en la emigración y que vuelven a la isla para ver a la familia, para rezarle a los santos que las han apoyado durante mucho tiempo porque los políticos no lo han hecho, etcétera, etcétera. En las fiestas se canta, se baila y salen las danzas, ¿no?
Es verdad que, por ejemplo, en las fiestas familiares no intervienen las danzas, pero sí se canta, sí se baila, ¿no? Pero en muchas fiestas locales y en las fiestas insulares sí suelen intervenir las danzas, como ocurre, por ejemplo, aquí en Tenerife, ¿no? Vemos una romería o vemos una fiesta de una localidad y contemplamos de qué manera sale, por ejemplo, la danza de la cinta, ¿no? O la danza de los arcos, el baile del niño, lo que sea, ¿no? Y en tercer lugar, géneros folclóricos relacionados con momentos importantes de la vida, que son el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Son tan importantes que, por ejemplo, cuando nace un niño, o cuando se casa algún pariente, o cuando se muere algún familiar, concurren todos los pertenecientes a la raza o gran familia, ¿no? Y esa raza o gran familia, en casi todas partes, está diferenciada por medio de un gentilicio, por medio de un apodo. Las comunidades que viven cerca del mar utilizan gentilicios relacionados con el medio marino, los chopas, los cabosos, los cangrejos, los viejas, los cazones, etcétera, etcétera. La gente del campo recurre a gentilicios propios de las cosechas de los animales, etcétera. Ahí están los cuervos, los burros, los camellos, los azafranados, los batatas, etcétera. Y en las comunidades pastoriles, los gentilicios están relacionados con el mundo del pastor. Hay gentilicios pastoriles en la Isla del Hierro, como por ejemplo los talegas, los goronas, los guanilos, etcétera, etcétera. Un género folclórico relacionado con el nacimiento es el arrorrón. El arrorrón es un género folclórico que tiene que ver con el nacimiento. Un género folclórico relacionado con el matrimonio está representado por las coplas que se le decían a los recién casados. En cada pueblo había una mujer o una o dos mujeres que se dedicaban a eso. Cogían una cestita, la llenaban de pétalos de rosa o de claveles, y cuando el nuevo matrimonio salía de la iglesia, le lanzaban los pétalos y le decían coplillas, como por ejemplo, viva el novio y la novia, el padrino y la madrina, y todos los acompañados que les sirva de alegría. Y hay muchas más, ¿no? Se las decían siempre y cuando se casara una mujer sin mala fama, ¿no? Porque cuando la que se casaba era una mujer con mala fama, entonces el panorama cambiaba, ¿no? Y no se podía casar de blanco, sino de color. No se podía casar en el altar principal, sino en uno secundario. Y cuando la que se casaba había sido madre, entonces la iglesia la condenaba a lo que se llamaba velar a los novios, que significa que antes de la ceremonia la pareja se ponía de rodillas delante del altar con una vela encendida y así permanecían hasta que las velas se apagaran. Y cuando salían de la iglesia, bueno, a veces desde la parte de atrás de la iglesia le decían frases obscenas a los que se estaban casando, o coplillas, ¿no? Hay un montón de ejemplos de cosas que se han recogido. E incluso en Chipude, en el pueblo de Chipude, en La Gomera, el cura mandaba a los jóvenes para que fueran detrás de los recién casados, tocando cacharros, tambores, tocando bucios, gritándoles, etcétera, etcétera. Y cuando pasaban por los cruces de los caminos les enseñaban cuernos, y por la noche les colgaban cuernos en la puerta de la casa, y después los malgareaban cuando se casaba una mujer de mala fama, ¿no? El malgareo es una manifestación que se llama así en la Isla del Hierro, pero en otras partes del archipiélago se conoce con otros nombres. Por ejemplo, reparto de carne, caracoladas, cencerradas, lloros, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una especie de crítica social. Ahí se criticaba el comportamiento malo, entre comillas, de la mujer que se casaba. Y lo mismo, por ejemplo, se hacía cuando se casaba algún viejo, porque estaba mal visto que los viejos se casaran, ¿no? Esa manifestación, el malgareo, los lloros, las encerradas y demás, se corresponde con lo que en la Europa occidental se llama el charivari. Y el año 1977 en París se celebró un congreso dedicado únicamente a esa práctica. Y 4 años más tarde, en 1981, se editó un libro de 484 páginas que recogían los resultados de esa manifestación, del charivari, que es como se conoce en la Europa occidental. Y luego encontramos también estos géneros folclóricos
relacionados con la muerte, ¿no? Con el nacimiento de la Rorró, con las bodas, las coplas que le decían a los recién casados, y hay también estos géneros folclóricos relacionados con la muerte. Ahí está el caso, por ejemplo, de los velorios de angelitos, que aquí en Tenerife fueron perseguidos por la Inquisición, acabando en el siglo XVIII, pero en una isla más aislada como es La Gomera, allí prevalecieron hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y luego están los ranchos de ánimas, una práctica animística anterior al nacimiento de Cristo y que fue respetada por el mundo romano, por el imperio romano, porque entre el pueblo tenía una gran aceptación. Los ranchos de ánimas han desaparecido de casi todos los países del mundo y han prevalecido en esta auténtica despensa cultural que es el archipiélago canario, ¿no? Y es una pena que todas esas cosas lleven camino a desaparecer. La quinta anotación que nosotros hemos anotado aquí es que en Canarias se fundieron los plomos, ¿no? Sí, no se faltan. Sí, no se faltan. Sí, sí. Bueno, en Canarias, como en casi todos los países del mundo, hay una historia y un folclore maldito. Maldito significa mal visto, represaliado, censurado, marginado, perseguido, olvidado, etcétera, etcétera, ¿no? Hechos históricos malditos, ¿cuáles serían? La pervivencia guanche, la represión franquista, la emigración clandestina. Son hechos históricos que están ahí, muy representados y que apenas han llamado la atención de los historiadores. Los historiadores en otras islas se dedican a otras cosas, ¿no? A hablar de la belleza de la princesa tal, ¿no? O de los pasitos del principito cual, ¿no? Pues esos son ejemplos de hechos históricos malditos. Y con respecto al folclore maldito, el grupo nuestro, el grupo folclórico de la Facultad de Educación, el año 2002 publicó un libro que publicó un estudio etnomusical que precisamente se llama así, El folclore maldito de las Islas Canarias. Y ese libro, ese estudio etnomusical está constituido por un libro de 172 páginas que explica el contenido de 2 CD en los cuales se han incluido 42 temas del folclore maldito de las Islas Canarias. Y seguro que hay muchos más. Un ejemplo de género folclórico maldito, las coplas de la República, que eran las coplas que cantaba el proletariado agrícola del Valle de la Orotava en tiempos de la Segunda República. Y hay una copla que nunca tendrá fin, ¿no? Que siempre la cantaremos. Y es la que dice: los condes y los marqueses y los que tienen millones no se acuerdan de los pobres, sino cuando hay elecciones. Y otra copla que dice: en lo más alto del Teide hay un letrero muy grande que dice que los canarios no son esclavos de nadie. Y otro ejemplo de folclore maldito lo representan los cantares de Candelaria, los sabrosos cantares de Candelaria. Viro y Clavijo, en el siglo XVIII, él comenta que en Candelaria se celebran 2 fiestas: la fiesta del 2 de febrero, que era la fiesta de la aristocracia, y por otro lado la fiesta del 15 de agosto, que es la fiesta del pueblo, ¿no? Y es ahí donde se cantaban los cantares de Candelaria. Y se conocen cientos y cientos y cientos de cantares de Candelaria, ¿no? Y eso es una muestra palpable más de la gran capacidad creativa e imaginativa de un pueblo como el nuestro, que eran analfabetos, ¿no? Todo el mundo dice que las peores cantando los cantares de Candelaria eran las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres del norte de Tenerife, las benijeras, las ranilleras, las victorieras, las tacoronteras, y que, por ejemplo, cuando encontraban a un cura por la arena de la playa o por la arena de la plaza, lo acorralaban, a veces le atravesaban el cango y le cantaban los cantares de Candelaria. Eso ocurría así porque el pueblo entendía que la clase sacerdotal siempre ha estado al lado de los ricos, y otras veces porque en ocasiones los curas predicaban una cosa y hacían todo lo contrario. Tenían fama de mujeriegos, de ladrones, etcétera, etcétera. Y también porque cuando la iglesia se refinaba, entonces los curas prohibían que los romeros pasaran la noche dentro del templo de la Madre Amada. Eso quiere decir que el pueblo, una vez más, encontró en el canto su forma más característica de denuncia y de protesta. Y a veces se exageraba, porque la exageración es también un modo
de dejar en ridículo a alguien, ¿no? Los cantares de Candelaria. El cura Candelaria, fuerte carnero, le sacaron de leche 7 calderos, 7 calderos, niña, 7 calderos. El cura Candelaria, fuerte carnero. La criada del cura le dice al cura, qué hermosa polla tienes pa' una fritura. Pa' una fritura, niña, pa' una fritura. La criada del cura le dice al cura. Y muchas veces, cuando la gente se mandaba 4 vasos de vino, se confianceaban con los santos, con la Virgen, con Dios, con Jesucristo, ¿no? Porque ellos no olvidaban los orígenes pobres que también tuvieron esos personajes, ¿no? El niño Jesús, que nació en una cueva en Belén, ¿no? Y se cantaban también cantares de Candelaria como esto, ¿no? La Virgen de Candelaria y el Cristo de la Laguna fueron al monte por leña y no trajeron ninguna, y no trajeron ninguna, y no trajeron ninguna. La Virgen de Candelaria y el Cristo de la Laguna. Habrán visto que la tonada es diferente, porque cuando los cantares, ¿no?, son de versos hexasílabos, se cantan de una manera que recuerda la forma del tanganillo. Ahora bien, cuando los cantares son de versos octosílabos, entonces se cantan de otro modo, ¿no?, de una forma que recuerda los estribillos de la Isa. El folclore maldito, ¿no?, y la historia maldita. En cuanto a los instrumentos musicales, que sería la sexta notación, aquí en las islas hablamos casi únicamente del timple y endiosamos a los tocadores de timple. Y los tocadores de timple van a actuar por ahí y cobran unos sueldos de escándalo, una cosa increíble, ¿no? Hace poco fueron a mi pueblo, al Palmar, un pueblito de 300 habitantes, con una comisión de fiestas que se pasa todo el año buscando 4 perritas para hacer la fiesta, y un tocador de timple les cobró 4.000 euros, ¿no?, con contrato escrito, y acabó de tocar y se mandó a mudar. Y cuando fue, por ejemplo, a las fiestas de Buenavista, les cobró 6.000 euros, ¿no?, y cosas por el estilo, ¿no? El timple no es el único instrumento musical que hay en las islas. También el archipiélago canario muestra una riqueza organológica increíble. Y de hecho la nomenclatura que los tratadistas de este apartado de la cultura tradicional han utilizado en las islas es la misma nomenclatura que a finales del siglo XIX crearon un grupo de musicólogos alemanes, diferenciando entre idiófonos, aerófonos, membranófonos y cordófonos. A los idiófonos se les llama también autófonos, porque son instrumentos musicales que funcionan casi por sí solos: las chácaras, las castañuelas, la sonaja y los callados del mar. Fíjense ustedes, uno de los instrumentos musicales más antiguos que ha conocido la humanidad, los callados del mar, se han seguido utilizando en el archipiélago canario, en los cantares de Candelaria, en el entierro de la sardina y también en otras manifestaciones. En segundo lugar, aerófonos, que son los instrumentos musicales que funcionan mediante una corriente de aire, los acordeones, los bucios, los pitos, las flautas, etc. En tercer lugar, los membranófonos, que son los instrumentos que tienen una o más membranas, y ahí aparecen las panderetas, los panderos y los tambores. Y en cuanto a los tambores, casi nada, ¿no? Hay también una tipología, pues algo fuera de serie. Esa tipología va desde el tambor de gran tamaño de la Isla del Hierro, un auténtico bombo, al tamborcito que se tocaba en la Isla de La Palma, en los bailes de la Isla de La Palma, que tiene únicamente 20 centímetros de diámetro. Y en último lugar, los cordófonos, los instrumentos de cuerda, los violines, los timples, las guitarras, las contras, las mandolinas, etcétera, etcétera, ¿no? No hay por qué endiosar a los tocadores de timple, sino que hay también una gama de instrumentos musicales que es una cosa increíble. Y ya en la última anotación, en Canarias encontramos géneros folclóricos de procedencia africana, es el caso, por ejemplo, de Matar la Culebra; de procedencia europea, el vals y muchos más; de procedencia americana, la rumba, el manzanillo, etc. Y en cuanto a los orígenes históricos, el origen histórico de muchos de ellos se remonta a la época preeuropea de la historia de Canarias, al tiempo de los viejos guanches, y ahí aparecen el tajarasti y el sirinoque, que según numerosos investigadores tienen su origen en la etapa más antigua de la historia de Canarias. Otros géneros folclóricos tienen su origen en la antigüedad. Es el caso de la tradición de correr los carneros, que ha perdurado en la Isla del Hierro, o también de los ranchos de ánimas, ¿no?, que, como antes dijimos, son
son anteriores al nacimiento de Cristo. El origen de otros géneros folclóricos se remonta a la época medieval, y ahí aparece, podemos hablar del canto de los romances y del Santo Domingo. Santo Domingo de la Calzada vivió en el siglo XII y también se le conocía como Abraham de la Rioja. El Santo Domingo, también con diferencias entre sí, ha prevalecido en distintas islas del archipiélago, en El Hierro, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife y en Lanzarote. Y por ejemplo en Lanzarote se bailan ruedas, se bailan círculos. Sin embargo en La Gomera, donde hay dos variantes, se bailan filas. Y luego géneros folclóricos que aparecieron más recientemente en la modernidad, en época moderna o contemporánea, ¿no? Y ahí podemos hablar de la guisa, el sorondongo, las malagueñas, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de géneros folclóricos. Yo también me gustaría hablar de lo que pienso yo que puede ser la alternativa, y en esto me voy a parecer bastante a lo que antes comentaba Víctor Ramírez, ¿no? Pues yo creo que también se lo decía a Álvaro, ¿no? Que Víctor y yo siempre hemos luchado por lo mismo. Y recuerdo que hace unos cuantos años, cuando organizamos en la Orotava el segundo homenaje al Mensei Bencomo, también estuvo allí Víctor Ramírez y Ricardo García Luis, entre otras personas, ¿no? Y fue también un evento bastante importante, ¿no? Entonces, en cuanto a la alternativa que nosotros pensamos para el folclore musical canario, yo opino que la alternativa no está en los medios de comunicación, ¿no? Capitaneados por unos programas de televisión que son lamentables, ¿no? Y son repetitivos y que no son nada didácticos y que son un paseo continuo con los mismos temas, isas, folíes y malagueñas. Raramente salen de ahí y llevando a la misma gente, ¿no? Casi siempre los amigotes de las personas que dirigen esos programas, que casi nunca saben algo de folclore. Y no sé si han visto un programa que se llama Parrandeando. Yo también lo he visto en un par de ocasiones. Yo vuelvo a decirles que yo los programas de televisión sobre folclore apenas los veo, ¿no? Pero sí he visto alguno que otro, ¿no? Y entonces en ese programa Parrandeando se hace algo parecido a lo que hacía la sección femenina, ¿no? Se va a competir, ¿no? Y compiten una parranda contra la otra, van 3 o 4. Y se llevan como temas obligatorios los típicos, isas, folíes y malagueñas, y después un tema libre, ¿no? Y entonces se está obviando toda la riqueza cultural, toda la riqueza folclórico-musical que hay en el archipiélago canario. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la alternativa para el folclore musical canario y también para la cultura tradicional canaria? Pues meterla ahí en las escuelas, en los centros educativos, ¿no? Desde la universidad hasta la infantil, ¿no? Meterlo ahí. Y también opinamos que en cada una de las escuelas de Canarias debería impartirse la asignatura titulada La cultura tradicional canaria. Impartirse en todos los lugares, ¿no? Y en cada lugar tener en cuenta sobre todo las costumbres y tradiciones propias del sitio, ¿no? De esa manera conseguiremos, desde mi punto de vista, que espectáculos tan lamentables como las romerías y los bailes de magos, también conocidos como verbenas de magos, pues alcancen un nivel de dignidad y también un nivel de honestidad y también un nivel de autenticidad que yo creo que nunca han tenido esas cosas, ¿no? Este año, por ejemplo, me gocé la romería de San Isidro, la Orotava. Hace también muchos años que no aparezco por la romería y creo que la verbena de magos de la Orotava fue un año, no volví más, ¿no? Porque aquello fue un disparate, ¿no? Estuve viendo pasar la romería, pasaron 600 grupos y yo creo que no había un grupo que hiciera bien las cosas, ¿no? Y eso ocurre así porque no se enseña en las escuelas, como ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? Donde la gente baila la sardana en la plaza, o bailan las danzas también en Bilbao, en San Sebastián y por ahí, y todo discurre de una forma bastante fiel, ¿no? Respetando la tradición. Hemos acabado. Si alguien quiere... Si alguien quiere preguntar alguna cosa, estamos dispuestos. Dime. Ahí. El baile del canario este que tienen los sabandeños. Sí. O el canario, ¿eso es folclore tradicional o eso? Sí, bueno, hubo un baile que se llamaba el canario y que fue llevado por los esclavos guanches a las cortes del continente europeo. Y ese baile incluso se pasó al pentagrama. Es decir, hay tratados que hablan también del canario. La verdad es que lo que hicieron los sabandeños con el canario
Yo la verdad que no, bueno, desconozco el tema, ¿no? Desconozco el tema, ¿no? Pero yo me supo que también entiendo que lo llenarían de floritura, ¿no? Como han hecho con un montón de cosas, ¿no? Ellos son una orquesta folclórica, un grupo recreativo. Y no sé si lo dije antes, los grupos recreativos se recrean con la tradición, que eso es más bonito, ¿no? Y vende mucho más, ¿no? En Canarias, grupos folclóricos tradicionales son el 2%, ¿no? El resto son grupos folclóricos recreativos, o orquestas folclóricas, ¿no? O parrandas orquestales, la gran mayoría. Porque eso viste mucho más, ¿no? Cara a la galería. Y es más bonito brincar y pegar gritos y cosas por el estilo, ¿no? Que hacer las cosas bien. ¿Y las castañuelas? No son de aquí, ¿no? No, las castañuelas aquí se han tocado desde tiempos inmemoriales, desde tiempos muy antiguos, las castañuelas. Dime, Pedro. Para los romances. Sí, no, para los romances, también para bailar. Cuando se bailaba suelto, la isa, las folías y demás, también esto se intervenía con castañuelas. Y eso está recogido en la obra de Alfred Diston, ¿no? En los cuadros de Alfred Diston se puede ver a los esperanceros y otras personas bailando con castañuelas. Saben también que hay diferencia entre chácaras y castañuelas. Sí, a las castañuelas se les llama también castañetas, ¿no? A las castañuelas. Y en cuanto a las chácaras, hay diferencia entre las chácaras herreñas, que son de pequeño tamaño, parecidas a las castañuelas, y después las chácaras gomeras. Lo que sucede es que las chácaras gomeras con el tiempo también han crecido, las han hecho crecer. Lo mismo que los tambores herreños, ¿no? Que no siempre han sido tan grandes, ni los pitos. Yo he visto también chácaras antiguas en La Gomera y son de pequeño tamaño, y muchas de ellas decoradas, ¿no? Luego, para competir, para presumir, etcétera, pues el tamaño de las chácaras se fue agrandando. Pero eso también lo ha hecho el pueblo. Eso se ha folclorizado también, ¿no? Forma parte de nuestro folclore. ¿Y lo de las piedras del Callao lo estás utilizando en tu grupo? Sí, nosotros cuando cantamos los cantares candelarios los utilizamos. Y cuando también cantamos, hacemos también el entierro de la sardina igual. Y hay también un género folclórico que ya desapareció, que el nombre es Aparición Aleluya, que era cuando resucitaba Jesucristo, ¿no? El sábado santo. Entonces cuando el cura decía Gloria in excelsis Deo, todos los presentes bien, gritaban bien y tocaban las tortas, ¿no? Y muchos, para que la alegría fuera mayor, iban a la orilla del mar, llevaban callao y también los tocaban. Y ese es uno de los instrumentos más antiguos que ha conocido la humanidad, de los más viejos, ¿no? Y en las islas se ha empleado prácticamente hasta nuestros días. Y si hacemos una excursión con los chicos menudos, ¿no? Con los chicos pequeñitos, y si en vez de ir a la McDonald's o a la Coca-Cola, pues vamos a otro sitio, le llevamos a la playa, ¿no? Y cada uno coge unos calladitos y tal, eso para ellos es una primura. Y es también un instrumento musical que no necesita afinación, no hay que afinarlo. ¿Y las lapas? Sí, las lapas también. Creo que las lapas son un instrumento musical que se remonta a la época preeuropea canaria, ¿no? El tiempo de los viejos guanches. Porque también en los yacimientos se han encontrado lapas en unas condiciones muy similares. Son casi siempre lapas de sol, no de fondo, porque las lapas de sol son más finas y eran las que se buscaban, ¿no? Y después el borde se les pulía para evitar cortarse en la mano, ¿no? Al golpear, y se ponían con una piedrita o lo que sea, o bien frotándola contra la piedra, ¿no? En muchos yacimientos guanches han aparecido lapas en esas condiciones, ¿no? Y posiblemente es un instrumento musical muy antiguo, que los conejeros y majorreros pues también regaron por todo el archipiélago. Las cáscaras de lapas también se tocaron en el puerto de la Cruz. El Ramonillo fue el último tocador de lapas, ¿no? Pero como era un hombre pobre, viejito, que se mandaba los vasos de vino, se murió y esa tradición feneció con él, ¿no? El Corujo. Domingo, sí. Domingo Corujo, una exhibición. Antonio Corujo. Antonio, sí. La fiesta de Centeno. Sí, no, él también ha venido mucho aquí. Bueno, venía y también al puerto. Cuando hacíamos ir la fiesta de San Juan siempre venía con sus lapas, ¿no? Es un gran tocador de lapas, magnífico. ¿Tú quieres preguntar algo? Bueno, aquí, espérate, una pregunta aquí hay. Ah, bueno, que pregunte la gente, que pregunte el pueblo. Sí, nosotros somos estudiantes de filología y sí. Tenemos una asignatura que es romancero, ¿no? Sí. Partimos del romancero canario y por todo el mundo panhispánico, ¿no? Sí. Y entonces estudiamos fundamentalmente pues lo que ha dicho Maximiano Trapero del romancero de Canarias, y él sostiene que el baile del tambor de La Gomera es un baile romancístico que se importó
desde la península, ¿no? Sí. Bueno, como el género de los romances, ¿no? Y curiosamente, no hay muestras actuales de ese tipo de bailes, ¿no? En la península, o se han tenido que rescatar posteriormente. Lo único que queda, digamos, según él, vivo es el baile del tambor de los momentos. Entonces yo creo que ese baile es efectivamente... Sí, bueno, en La Gomera, géneros de tambor hay varios, ¿no? Sí. Está el romance, conocido también como baile de tambor, que esa fue una sección que le puso la sección femenina, porque el nombre antiguo es Tajaraste, porque hay Tajaraste en 4 islas del archipiélago, en El Hierro, en La Palma, en La Gomera y en Tenerife, ¿no? Yo también he hablado con etnógrafos cántabros y hemos visto el tema, ¿no? Y ellos me han dicho a mí que allí no hay nada parecido a eso, ¿no? Y son también muchos los tratadistas que dicen que se trata de un género folclórico de origen guanche, ¿no? El tajaraste. Y también tajaraste como sirinó, que son palabras bereberes. Tajaraste significa esto arete y por extensión pandero. Y hay autores como por ejemplo Juan Betancur Alfonso, que él dice también que los guanches ya tenían su romancero. Y de hecho hay romances viejos y romances nuevos. Todavía hay poetas que hacen romances. Cheo Porro, que es un señor de Arure, en Valle Gran Rey. José Santos Plasencia, que es el alcalde pedáneo. Le dicen los porros porque el abuelo de ellos vendía higos porros, higos porretas, ¿no? Higos de pico secos, ¿no? Y él es un gran poeta popular. Y hace unos cuantos años fue con su familia a una fiesta. Al regresar tuvieron un accidente, no se mataron de milagro. Y de ahí él sacó el romance de los porros, que lo cantamos nosotros el año pasado, ¿no? Y trata de ese episodio. Así que todavía hay gente que recurre al romancero para transmitir historias. Y aquí se utilizaba de una forma bastante importante. O sea, por ejemplo, cuando se segaban los campos, se cantaban romances en Icoa del Alto, en Fuerteventura, en el sur de Tenerife. Y, por ejemplo, cuando los colmeneros de Teno Alto iban con las colmenas al hombro o en burro, desde Teno Alto hasta la cumbre, 8 o 9 horas de camino, en el trayecto iban cantando romances, ¿no? Uno hacía de cantador de adelante y los otros respondían. Y en el Hierro, los niños y los jóvenes, cuando se encontraban en los caminos, al venir de coger higos o bien de ordeñar las cabras, iban también cantando romances desde el sitio hasta el pueblo, hasta los lugares, ¿no? También el tema del romancero se ha estudiado bastante poco, y después también hay autores como el que has nombrado, que a mí no me gusta nombrarlo demasiado, ¿no? Prefiero ignorarlo. O sea, como él, o por ejemplo como Lothar Siemen, que todo para ellos proviene de Europa, ¿no? Y los pobres habitantes de este archipiélago nunca hemos sido capaces de crear nada, ¿no? Y de tener nada, ¿no? Incluso el nombre de guanche, que Trapero dice que es de origen francés. También, sí. Sí. En La Gomera también lo de baile del tambor, eso lo ideó la sección femenina, porque Tajaraste le sonaba un poco díscolo, ¿no? Le olía a antiguo. Sí. Entonces el nombre viejo es Tajaraste, que se ha utilizado como baile de cortejo y también como danza de camino, según las circunstancias, tanto en La Gomera como en Tenerife, ¿no? Para enamorar en los bailes y demás, y también en las procesiones en la romería. ¿Y las relaciones en La Palma? Las relaciones en La Palma también se han desvirtuado. Nosotros ahora en la muestra que va a ser el día 20 de mayo vamos a interpretar el sirinoque, tal y como lo recogimos en el barrio de La Punta, en Tiarafe, con doña Amelia García y con su hija Marina Castro García, que murieron hace poco, ¿no? Y que eran 2 auténticas mujeres coraje, ¿no? Nosotros aprendimos con ellos, y las relaciones no eran desaforadas, ¿no? No eran así tan descaradas, sino que servían para enamorar. De ahí el nombre, ¿no? Las relaciones eran relaciones amorosas, y a veces el muchacho o la muchacha se pasaban ahí un montón de tiempo dándole el magín para hacer la relación que iban a cantar el día de la fiesta, ¿no? El día de la celebración. Los grupos también, para que la gente se ría, pues también cantan unas relaciones desvergonzadas, ¿no? Y muy fuertes, ¿no? Las auténticas relaciones eran así, eran amorosas, ¿no? Muy bonitas. Alguna que otra vez, cuando el ambiente se caldeaba, pues entonces cantaban otro tipo de relaciones. Sí. Pero las propias eran las relaciones para enamorar, ¿no?
para enamorar a la muchacha, ¿no? Sí, estamos un poco ya por el tiempo, la verdad. Si es muy, muy breve. No, yo debo decir que la andecha prehispánica, después de el romance... Las endechas, Pedro. Pedro, es una cosa que yo el tema, yo no voy a hablar porque yo, eso también yo lo he robustecido con los viejos, ¿no? Que yo cuando sé de algo, hablo. Y cuando no sé de una cosa, prefiero no hablar. Para no meter la pata, porque hay gente que no sabe de nada y habla de todo. No es mi caso, ¿no? Yo el tema de las endechas no lo he estudiado, porque me he dedicado a otras cosas, ¿no? Un pueblo inculto no es libre. Besa botas de tiranos. Teme a logreros caciques. Se arrodilla ante los amos.